Buenos días, estimados colegas. Hoy vamos a revisar juntos los tratamientos endovasculares de las arteriopatías que más frecuentemente estamos realizando a los pacientes que vienen a vernos en líneas generales en nuestra práctica, así como en el hospital. En el intervencionismo tenemos múltiples opciones. Los stents que vinieron luego de los balones recubiertos con drogas que permiten mejorar los resultados, las endoprótesis autoexpansibles y las nuevas guías y nuevos dispositivos de liberación cada vez con menor grosor o de menor diámetro, menor número de French concretamente, han hecho que se vayan haciendo más simples y con mucho menos comorbilidades. Desde ya podemos en los intervencionismos cerrar fístulas arteriovenosas, ya sean estas congénitas o adquiridas, reparar con stents y balones lesiones periféricas, reparar en forma intervencionista y sin cirugía los pseudoaneurismas, ya sean estos traumáticos o de cualquier tipo, y las endoprótesis nos han ayudado a tratar las disecciones aórticas de tipo B, así como los aneurismas torácicos y por supuesto las lesiones a nivel de la aorta abdominal también. Revisemos para comenzar, por ejemplo, el tratamiento de una fístula arteriovenosa congénita. He tomado este ejemplo porque nos permite demostrar cómo estos nuevos materiales compresibles y con muy buena memoria como todos los dispositivos de Amplatzer o los nuevos stent recubiertos de PTFE o las endoprótesis recubiertas de Dacron, tienen esta ventaja de que esta aleación en frío se puede manipular y cambiar la forma independientemente del gran tamaño que puedan tener. En este caso se trata de un dispositivo que puede medir hasta prácticamente 30 o 35 milímetros de diámetro, que luego más adelante verán que está dispuesto de forma que tiene en el centro una película de Dacron que nos va a ayudar a conseguir la hemostasia una vez el dispositivo aplicado. En esta etapa lo hemos puesto en agua fría, lo hemos conectado al sistema liberador y de esa forma, como ustedes ven, el sistema es muy grande y evidentemente no tendría ninguna capacidad de pasar por ningún dispositivo relativamente razonable en cuanto al diámetro. Sin embargo, una vez que comenzamos a tensarlo, se comienza a introducir progresivamente en el sistema liberador y se puede ver cómo al ir comprimiéndose progresivamente, nos permite ver las películas de Dacron de las que les hablaba, y en este caso esta especie de doble disco tiene un disco que ya está dentro del sistema liberador. Luego en la parte central también se ha puesto dentro y nos queda el disco distal.
a medida que seguimos poniéndole tensión al sistema liberador, que como ustedes vieron se enrosca de la forma clásica, como cualquier tornillo o una tuerca, se va comprimiendo progresivamente, por ende va disminuyendo su diámetro, cada vez más, de manera a poder finalmente quedar completamente comprimido y del diámetro del sistema liberador, que en este caso se trataba de un sistema de 9 French. Una vez que lo tenemos dentro del sistema liberador de compresión, lo conectamos al catéter que ya ha sido puesto en posición y de esa forma ahora tenemos una línea única que nos va a permitir empujar el sistema y, controlando por radioscopía con el sistema de rayos, llegar hasta el sitio donde haremos el despliegue. El caso que les estoy presentando hoy se trata de un joven con una enorme fístula arteriovenosa congénita que en un primer momento intentamos tratar con una endoprótesis, pero siendo tan grande el vaso aferente fue imposible cerrarlo. Ese es el stent recubierto que ustedes ven, que está parte en la ilíaca primitiva y parte en la externa. Posteriormente colocamos algunos coils y finalmente el dispositivo de Amplatzer que fue desplegado. Como ustedes ven, todavía hay un poco de flujo y en este control final el problema ha sido resuelto. Pasemos ahora a hablar de un stent periférico en la femoral superficial. Este paciente tiene una oclusión completa de la femoral superficial derecha y entonces, viniendo por el lado izquierdo, conseguimos crear un pasaje que en general produce una disección. Ustedes podrán ver que a través del balón hemos inyectado contraste distalmente y como el balón es corto hemos dilatado en varias oportunidades, pero que el resultado final muestra las disecciones y la calidad del flujo no es suficientemente buena. Es allí donde nos queda la opción de desplegar un stent autoexpansible, como lo que estamos haciendo en este momento, y como no fue suficiente, un segundo stent, y luego de pasar un balón vemos que recuperamos un flujo muy razonable que luego nos demuestra lo que nos queda por debajo de la rodilla. Esto termina con el control contralateral. Me gustaría discutir con ustedes, gracias a esta animación, una nueva idea que es el bypass femoropopliteo percutáneo. Cada vez más la gente está tratando de evitar la cirugía y esto está muy detallado y requiere de ultrasonido para poder conseguir un acceso tanto arterial como venoso con guías de 0014 que son muy finas. Y una vez que éstas se colocan en la vena, se despliega un sistema que permite de esa forma crear un pasaje. Van a ver ahora a través de la arteria. La vena está expuesta en el sentido que está inflada por el sistema que se despliega y mientras tanto se saca una aguja con la que se pasa de la arteria a la vena, creando una aparente fístula arteriovenosa. Les recuerdo que una guía de 0014 es tan gruesa como un pelo, por ende no es una cuestión que va a provocar ningún problema hemodinámico.
Por el otro lado, lo que hacemos es recogemos entonces esta guía que ahora entra a través de una arteria y sale a través de la vena hasta poder volver a recuperarla, pero necesitamos entonces crear la anastomosis. La guía está entrando por la arteria, yendo a la vena y volviendo a salir en la arteria. Una vez así se dilata con pequeños balones, creando un orificio un poco mayor, y la misma situación se va a dar ahora en la parte inferior, donde al desplegar el sistema de nitinol vamos a conseguir que la vena se vuelva a inflar y de esa forma vamos a poder desplegar el sistema con el que vamos a lanzar una aguja en forma lateral que podemos controlar a través de la radioscopía y volver a reingresar a la arteria. En este momento, con esta guía de 0014 que entra en la arteria poplitea, tenemos pues un soporte para colocar el futuro bypass. Siempre estamos hablando de punciones arteriales y venosas, guiadas eventualmente con ultrasonido, y ahora viene la etapa en la que debemos entonces dilatar la salida de este bypass, y en realidad lo que hace la vena es permite alojar la futura prótesis para no tener que tunelizarla bajo la piel. Normalmente lo que ustedes hubieran hecho es disecar la femoral, disecar en todo caso la poplitea y luego tunelizar bajo la piel. Lo que se hace aquí es que una vez que se tiene este acceso, se cambia la guía de 0014 por una guía mucho más gruesa de 035, que es la guía habitual que ustedes conocen de las punciones centrales, y se despliega entonces un stent distal, un stent central recubierto de PTFE y otro proximal, y luego, para asegurar esta situación, se postdilatan. Les recuerdo que en estos pasajes entre la arteria y la vena puede haber un poco de tejido un poco fibroso, y luego se completa de esta forma el endobypass si ustedes quieren. En la reparación percutánea de los pseudaneurismas, los stents recubiertos de PTFE han sido una opción maravillosa. Existen de dos tipos, dos compañías americanas fabrican unos que son autoexpansibles y otros que se deben inflar con un balón. En este paciente específicamente, si bien hemos comenzado con una punción del lado izquierdo para controlar este lado, el pseudaneurisma se encuentra del lado derecho. Aquí van a ver ustedes, este es el pseudaneurisma y el pasaje de la arteria a esta nueva cavidad, como ven en este momento, es bastante importante. Lo más relevante de esto es, por el lado izquierdo, poder traer una guía que nos permita encontrar la verdadera luz por debajo del pseudaneurisma. Este catéter que ustedes ven es un catéter centimetrado, lo que nos permite calcular en forma muy precisa cuál es la longitud de la prótesis que debemos utilizar. La regla también nos ayuda, pero hay una cierta deformación. Por ende, la medida por dentro de la arteria es siempre más certera. Una vez que hemos hecho eso, colocamos el stent y en este momento van a ver cómo lo posicionamos en la mejor situación y lo liberamos. Este era un stent autoexpansible y el control muestra que ya no hay fuga. A veces estos stents requieren de un poquito de tiempo para fijarse en los extremos y en los primeros controles pareciera que hay pequeñas fugas,
pero desaparecen rápidamente. Este es un paciente joven con un pseudoneurisma postraumático. Aparentemente se ha producido una fractura de la clavícula y esta fractura de la clavícula, que ustedes pueden ver en este angiograma también, produjo esta lesión que se observa claramente en la arteria subclavia. Aquí una vez más, este sí es un stent recubierto, pero que se infla con un balón, nos permite desde la femoral derecha o izquierda llegar hasta esta zona y luego colocarlo y resolver el problema sin necesidad de otro gesto. Este es solo el control y les recuerdo que el final de esto es que se reabsorberá progresivamente el hematoma que teníamos por arriba. El tratamiento percutáneo del síndrome de Leriche es bastante complejo, pero muy interesante para el intervencionismo. En este caso, el paciente tiene una oclusión completa de la aorta y conseguimos con ecografía ubicar la femoral común derecha y pasar una guía y luego inflar un balón. Una vez más, el catéter centimetrado nos permite conocer la longitud del defecto o de la parte cerrada. Este es un stent que se infla con balón de PTFE de 7 milímetros de diámetro, que una vez inflado al máximo llega a 7.8 y reconecta la aorta con la femoral derecha. Si bien es cierto que la idea era tocar solamente temas puramente vasculares periféricos, este caso se trata de un paciente que además tiene lesiones coronarias y otras, razón por la cual ustedes ven parte de este angiograma coronario. Pero para completar este problema, el paciente además tiene una lesión severa del origen de la subclavia izquierda. Y ustedes pueden ver que existe allí una lesión del orden del 90% que también se trata con un stent pero no recubierto. Por otro lado, volviendo a lo que les mencionaba, este paciente tenía una lesión proximal de la coronaria derecha que aprovechamos para tratar en el mismo tiempo, dado que tenía un poco de angina. Y acá viene el control del stent de la subclavia, que funciona correctamente y sin ningún gradiente. El lado más difícil fue reparar el izquierdo porque la lesión o la oclusión era muy larga. Como ustedes imaginan, la guía en realidad navega a través de una disección y el secreto consiste al llegar a la aorta abdominal en encontrar la verdadera luz. Posteriormente, con balones, vamos progresivamente dilatando y ustedes observarán que los resultados de simples balones no son muy buenos. Una vez más, el catéter centimetrado nos da una longitud clara que debemos usar en términos de stents y comienzan el despliegue de los mismos. Estos son stents autoexpansibles no recubiertos. A la luz de la realidad, yo recomendaría ahora con más experiencia utilizar stents recubiertos de PTFE. En ese momento, cuando comenzamos, esto es el 2016, a reabrir los Leriche, utilizamos stents convencionales autoexpansibles y por eso ustedes van a ver que continuamente los balones los dilatan hasta poder obtener una buena calidad de pasaje. Este paciente hoy en día, después de prácticamente 4 años, está perfectamente, y eso sí mantiene aspirina y clopidogrel.
Hoy en día en la actividad vascular, la creación de fístulas arteriovenosas se ha vuelto una actividad común. Es interesante que siempre se debe tener en cuenta que existen nuevas opciones y una de ellas es esta que les voy a mostrar. Mucha gente habla de los problemas que existen cuando en la práctica se realizan suturas a nivel de las venas. Nadie duda de la calidad de los cirujanos vasculares en cuanto a las suturas arteriales, pero el problema es que las venas en general tienen una tendencia a obstruirse o tener una hiperplasia bastante marcada. La idea en este sistema es, una vez disecada la vena y la arteria, poder colocar este dispositivo y de esa forma evitar que uno tenga que realizar la anastomosis a nivel de la vena y por supuesto esta tiene una calidad maravillosa porque se trata de una término terminal con un tubo relativamente rígido. Luego se ataca la arteria con una pequeñísima incisión y con la ayuda de un punch, que es lo clásico en la cirugía de coronarias, se crea un orificio redondo del tamaño que a ustedes les parezca, en general 6 a 7 milímetros ideal, y se coloca el pie que tiene esta prótesis y se puede fijar con 1 o 2 puntos para dar tranquilidad en el movimiento. Les quiero mostrar la calidad de estas fístulas ahora. Una vez más, este era el sistema en el cual ustedes ven cómo queda la vena sujetada a la parte redonda del sistema y luego estas alas que permiten dentro de la arteria mantenerse en posición. Así se ve en la vida real. Este es uno de nuestros pacientes, la vena está atada, así va quedando bastante bien ubicada sobre la arteria y de esa forma la fístula está funcionante, pero por supuesto siempre debemos esperar la maduración de la vena. El control del ecodoppler color muestra este tipo de mosaico que en general es muy bueno. Y luego quiero ahora citarles una opción sumamente interesante que se trata de fístulas arteriovenosas percutáneas. Entiendo que esto podría traer alguna preocupación porque esto podría llevarnos a la idea que los radiólogos intervencionistas o algún otro intervencionista, no precisamente un cirujano vascular, las haga. Pero en realidad lo que yo les quiero transmitir es que más allá de los costos que todos estos sistemas pueden tener, se hagan a la idea que el progreso es inatajable y los pacientes quieren cada vez menos cirugía. Desde ya ustedes lo saben porque lo observan en la evolución del stripping venoso. Cada vez la situación es realmente menos invasiva. Para que ustedes recuerden, como lo saben, ¿verdad? Siempre al lado de una arteria hay una vena, por ende no es muy complicado en los miembros superiores poder obtener por ecografía el posicionamiento de una arteria y una vena juntos. Una vez que se accede a una arteria se sube una guía de 0014, que es lo clásico, y esta inclusive se puede seguir por ecografía y ustedes pueden ver cómo la misma avanza a través del vaso y dónde se va posicionando. Allí donde ustedes encuentran la proximidad de una vena de un buen calibre, como en este caso, es allí donde ahora accediendo a una vena de la misma forma, van a poder colocar este sistema cuya peculiaridad es que se trata de un sistema que tiene unos imanes y estos imanes con polos diferentes
se van a atraer, y una vez que tengamos colocados ambos dispositivos, tanto en la vena como en la arteria, haciéndolo girar, se van a juntar y se van a atraer. De esa forma van a posicionar la arteria junto a la vena. Y luego, disparando radiofrecuencia durante unos segundos, se va a crear un orificio soldado, o sea, una anastomosis, es cierto pequeña, pero se va a producir una fístula. Por supuesto que al cabo de 4 a 6 semanas o un poco más, de acuerdo a la calidad de las venas, una vez que maduren estas, pues van a poder ser utilizadas para las diálisis. Y así es como existe la fístula arteriovenosa percutánea. El resultado clínico de uno de nuestros pacientes, donde ustedes ven, esto no es una cicatriz, pensamos que lo era, pero no lo es. Esto es realmente una marca nada más en la piel. Aquí es donde conseguimos ponerlo. Así es como se desarrolló esta vena y ha sido punzada en múltiples ocasiones. En la actividad vascular, el implante de los filtros de vena cava es algo no muy frecuente, porque en nuestra cultura las indicaciones no son muchas, pero es algo que debemos tener en cuenta, ya que es un buen sistema de prevención. La mayoría de las veces es muy fácil hacerlo por vía femoral, pero si ustedes quieren estar exentos de cualquier tipo de situación próxima a trombos inferiores, la posibilidad de colocarlos a través de la yugular interna y pasar a través del corazón es una opción válida, que yo creo que los vasculares deben manejar siempre. Por último, dejé las arterias un poco más importantes, como ser la aorta torácica, para discutir con ustedes las endoprótesis. Estas endoprótesis son muy interesantes, han hecho que una cirugía que solía ser muy compleja se haya vuelto muy simple, si bien tienen un diámetro o una luz relativamente importante. La que ustedes están viendo es latinoamericana, hecha en Brasil, ¿verdad? Sé que hay prótesis americanas y europeas de mejores perfiles, pero con costos un poco más elevados. En la práctica, esta no es una mala endoprótesis, y utilizando algún sistema de precierre se puede inclusive hacer hoy en día en forma percutánea. Aquí pueden observar cómo el stent recubierto de Dacron está comprimido dentro de esta vaina, y luego van a ver cómo en este caso nosotros habíamos denudado la arteria femoral común, pero como les digo, hoy en día podemos hacerlo inclusive sin esa necesidad. De más está decir que esto lo disecamos con anestesia local, ¿verdad? El paciente está con sedación, no está intubado, no tiene anestesia ni general ni regional, excepto la anestesia local para este abordaje. Una vez expuesta la arteria y una vez que tengamos esto controlado, lo que hacemos es preparamos la endoprótesis purgándola, sacando todo el aire, que es lo que estamos haciendo en este momento, y entonces hacemos un pequeño orificio, retiramos el clamp, nos ponemos en la posición necesaria para evitar sangrados que puedan comprometer al paciente, y ponemos esta prótesis dentro. En este caso, como bien les decía, la arteria es más o menos tan grande como la endoprótesis, pero con un poquito de paciencia y delicadeza se puede colocar la misma dentro de la arteria. Y si bien al terminar tenemos el labio superior un poquitito más dilatado, en la reparación de la arteriotomía con el hilo de Prolene se puede arreglar este pequeño defecto.
Ahí ven cómo lo vemos nosotros en el ingreso a través de los rayos. Como siempre les digo, la vida de los intervencionistas es gris, todo es solamente blanco y negro, todos los colores maravillosos están en las animaciones y en la vida real. Acá realmente todo es gris, las guías son un poco más oscuras, pero se ven acá los anillos de la endoprótesis. La guía pues entonces está colocada en este caso hasta el ventrículo izquierdo y comienza el posicionamiento de este sistema, girando el arco parcialmente hacia el lado izquierdo. Tratamos de, una vez que habíamos ya identificado previamente la posición de los vasos que nacen del callado, tenemos esta inyección justamente para confirmar la posición y estar seguros de que no vamos a tapar como mínimo el tronco arterial brachiocefálico y por supuesto la carótida primitiva izquierda. Les aclaro que cerrar la subclavia no revela de ningún problema particular y les recuerdo las cirugías de Blalock-Taussig que se hicieron desde los años 50, en los que al retirar la subclavia ningún niño perdió el brazo. Por ende acá tampoco pasa gran cosa, pero hay alguna gente que está muy preocupada e intenta hacerles bypasses a la subclavia. Yo no creo que se justifique, pero no se discute la situación. Una vez que uno tiene la prótesis en posición, la va liberando. Esta no es una prótesis muy fácil de liberar. Ha mejorado en las nuevas generaciones, pero van a ver que de a poco vamos a poder ponerla en posición. La primera parte está libre de dacron, es solo un stent que sostiene la prótesis y ahí es donde uno va empujando de un lado y retirando el siguiente, desplegando el sistema. Este tiempo es el que ustedes ven a medida que se despliega, se abre. Y ahora vamos a ver esto y vamos a tener un control y eso nos muestra que tenemos una prótesis que es relativamente corta porque el aneurisma es largo. Pero vieron que los vasos supraaórticos están preservados y eso es muy importante. Esto no es grave. Cuando nos sucede esto, sencillamente traemos una segunda endoprótesis. A veces no tenemos endoprótesis demasiado largas. Esto es para demostrar que el paciente no está intubado y está en sedación sencillamente. Traemos una segunda endoprótesis. De esta forma podemos prolongar la primera. Evidentemente hay que tratar de evitar que una se enganche en la otra, meter por lo menos 2 anillos de la segunda dentro de la primera. Y de esa forma, al liberarla, tenemos la segunda prótesis. Esto se repite, siempre es solo una vez, ¿verdad? Pero para que sea más claro, lo hacemos 2 veces. Y entonces tenemos como una endoprótesis más larga. Hay endoprótesis muy largas que se pueden utilizar, pero en nuestro caso tuvimos que utilizar 2, lo cual, repito, no es en general un problema mayor. Existen desde ya prolongadores en todas las prótesis. Acá viene una inyección donde ustedes van a observar nuevamente. Esto es lo que nosotros vemos. Esta es la fórmula, el inyector. Nos vamos a conectar y ahí viene la inyección y ustedes ven que ya no hay salida hacia el aneurisma y todo el flujo va por dentro de la prótesis. Y el problema ha sido solucionado con esta pequeña incisión que, como les digo, hoy en día ni siquiera es necesaria. Con unos sistemas de cierre que utilizamos pasando unos hilos con sistemas percutáneos, tenemos la posibilidad de cerrar la arteriotomía con 1 o 2 puntos en X sin ningún inconveniente. Esto lo podemos usar en los aneurismas, en las disecciones de tipo B y en cualquier otro tipo de lesión que exista en el árbol arterial. Quisiera ahora recordarles
cómo estamos básicamente estructurados hoy en día. Dentro de estas salas de hemodinamia tenemos detectores planos que tienen muy buena calidad, por supuesto sistemas de protección para rayos, porque no se olviden que los rayos, por más que no se vean, son nocivos para la salud. Para los pacientes no tanto porque están expuestos pocas veces en su vida en general, pero los operadores que están expuestos con mucha frecuencia sí corren otro tipo de riesgos. Y los riesgos en realidad no son solamente relacionados con los rayos, sino que también la medicina laboral ha descubierto que un alto porcentaje de los intervencionistas de larga data, debido a los chalecos de plomo de protección, padecen de algunas lumbalgias y algunas molestias que requieren de rehabilitación o reeducación. Dicho esto, les recuerdo que tenemos acceso entonces a todas estas imágenes fluoroscópicas y siempre estamos ayudados por los ultrasonidos, ¿verdad? El eco, tanto ecodoppler como eventualmente transesofágico para ver la aorta, o inclusive el eco intravascular, ¿verdad? Que podemos llevar a través de las venas para mirar las estructuras contiguas y no requieren de la molestia de que el tubo pase a través de la boca y al esófago. Son muchas opciones y hoy en día tenemos muy buenas imágenes con esto. Las salas de control han evolucionado, tenemos muchísimas pantallas porque, como les decía, se mezcla el eco intravascular con el Doppler, con las imágenes fluoroscópicas y eventualmente otras referencias que provienen de la tomografía, que hoy en día la tomografía con contraste nos ha dado excelentes imágenes de mucha. Las salas pueden ser más o menos complejas de acuerdo a cómo uno las vaya evaluando, pero en líneas generales, hoy en día tenemos disponibilidad de salas en muchos de los hospitales públicos. Ya no es una cosa que solamente funciona en privado. Actualmente en el Hospital Nacional, en el Hospital de Clínicas, en el San Jorge, y probablemente se estén montando nuevas salas ahora en el interior, tenemos acceso a todo este tipo de equipamientos, sin contar, como les decía, una quincena de sanatorios y hospitales privados. Por último, evaluemos los beneficios del intervencionismo en general. Hay una menor invasividad y por ende una menor laceración de los tejidos, lo que por supuesto lleva a menores molestias para el paciente. Y eso es muy importante porque son en general estos los que empujan la preferencia de este tipo de procedimientos. También, la mayoría de las veces, se reduce el tiempo de internación y eso permite mantener controlados hasta cierto punto los costos que de esto dependen. La preferencia de los pacientes por este tipo de procedimientos es muy grande y realmente hace más fácil el convencimiento de la realización de los mismos, a pesar de que eventualmente los costos actuales de las prótesis y los stents y una serie de materiales que debemos utilizar son un poco elevados, pero en el tiempo irán reduciéndose, como ha sucedido en todas estas experiencias nuevas. Puede ser realizado por intervencionistas sin experiencia quirúrgica, y esto es una realidad, ya que los radiólogos intervencionistas, los cardiólogos y otros imagenólogos tienen tendencia a inmiscuirse en este tipo de procedimientos por lo interesante y seductor del procedimiento y la atracción de los pacientes.
Pero no olviden que los cirujanos son los mejores o los mejor preparados para resolver exitosamente estas patologías también por esta vía, con la gran ventaja de tener la opción de poder de todos modos resolver las eventuales complicaciones. Por último, quiero agradecerles el que me permitan compartir esta experiencia con ustedes, ya que en muchas de las ocasiones les debo a ustedes el que nos hayan enviado estos pacientes, nos los hayan confiado para poder hacer este tipo de tratamientos.